Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa de los lunes a las 8 pasado meridiano. Hablemos, escribamos y leamos bien. Un espacio y un tiempo copatrocinado por la Televisión Educativa Nacional Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El programa se repite a las 3 de la madrugada, y entendemos por madrugada el tiempo que va desde la medianoche hasta antes del amanecer. En esta ocasión me acompaña, como en programas anteriores, la estudiante avanzada de literatura en nuestra universidad, Jenny Yamilet Sánchez Mazariegos, con quien pensamos ofrecerles un programa de lo más ameno en este lunes 22 de junio. Se nos está yendo el año rapidísimo. Así es. Y antes que otra cosa, porque voy a dejar los saludos de rigor para el principio del segundo segmento, queremos hacer el sorteo del premio correspondiente al lunes recién pasado. Recordarán que preguntábamos qué poeta mexicano había nacido en 1888, pero en una fecha como la anterior, que fuera el 15 de junio. Y la respuesta era Ramón López Velarde, un exquisito poeta mexicano. Ofrecíamos como premio Iturbide, varón de Dios, una biografía novelada del famoso emperador de México que terminaría los días muy desgraciados, y escrita por Rafael Elodoro Valle, hondureño, de quien muchos hondureños no parecen saber nada. Vamos a ver, le voy a pedir la mano inocente de Jenny Yamilet, extraer de la urna correspondiente el número que corresponde al teléfono de la persona que se gana Iturbide, varón de Dios, una edición de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Aquí está el número. Ahí está el número de sus pantallas para que Pedrito se lo regale al público. Mire, a ver qué número telefónico es. Es el 9740-4708. 9740-4708. Vamos a llamarlo posiblemente mañana mismo, mañana martes, para indicarle a él o indicarle a ella, no sabemos a qué sexo pertenece, aunque ahora cuando ofrecen un trabajo dice sexo indistinto. Nunca he sabido yo cuál es el sexo indistinto. En vez de decir ambos sexos, ambos pueden competir. Pero vamos a llamarle para que recoja el premio que le corresponde. La efeméride de la noche, en una fecha como esta, 22 de junio, pero en 1865, murió en España don Ángel de Saavedra, o Duque de Rivas, famoso entre otras obras por don Álvaro La Fuerza del Sino, la primera gran obra romántica en el mundo español, a pesar de que Europa se había agotado ya, en Europa se había agotado la vena romántica, porque habían saqueado los temas románticos de los españoles. Los españoles se dieron cuenta que el romanticismo existía ya bastante tarde. Antes de ir a la primera pausa, comentábamos con Jenny que los medios de comunicación insisten en cometer un error, pero un error garrafal, que no solo es un gazapo, es un gazapón. Y es que cuando hablamos de la prebenda que se entrega a mitad de año, hablamos de un 14º mes de salario, o sea que a los 12 meses usuales, al 13º de diciembre, se une este 14º mes de salario a mitad de año. Sin embargo, en el mismo periódico y en la misma fecha, encontramos para el caso lo apropiado: invierta bien su 14º mes. Pero apenas 4 anuncios, porque son los comercios los que quieren hacerse dueños del 14º mes. No obstante, predomina el error. Ahí los tiene frente a las cámaras Jenny. 14º se vuelve el 14º. 14º es un partitivo, significa que a usted le dan, si acepta el 14º mes de salario, el 14º salario, le va a dar la 14ª parte de su salario, una miseria. Por lo tanto, el error es un error garrafal. Y venimos repitiéndolo, pero como que aquí no se oye, padre. De manera pues que a los
controladores de calidad de los medios de comunicación vamos a pedirles que en cualquier caso insistan, se llama 14º mes de salario y eso está dentro de la ley. Continuamos en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, ya estamos en el tercer segmento. Este es su programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 en alta definición y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A usted le toca, a usted le corresponde el turno. ¿Por qué al sumo pontífice del catolicismo se le llama papa? En el cristianismo inicial, todo eclesiástico era llamado papa, de papá. Desde el siglo III se llamó así a los obispos. A partir del siglo V, al sumo pontífice católico. Así es. Y hay un agregado, porque creo que no recuerdo si imprimimos una pregunta relacionada. Cuando hablamos del término pontífice, en la antigua Roma era el cuidador del puente, pontífice, y tenía ciertos poderes religiosos, políticos, militares. Julio César fue pontífice máximo en un momento dado, y luego el término pasó a denominar al papá de todos los católicos, que llamamos nosotros cariñosamente papa, y cuya dignidad se escribe con minúscula, no la escriban con mayúscula, es minúscula, es sustantivo común. Y vamos una más. ¿Por qué decimos zacate y no decimos hierba? Zacate es un americanismo válido como tecolote por búho, machote por borrador o esquema, jolote por el pavo que nos comemos en la Navidad, etcétera, etcétera. Son términos del náhuatl, son términos de la lengua azteca, de manera pues que son totalmente válidos. Se dice aprieto o apreto. El verbo apretar se conjuga como acertar, acierto, aprieto, acertaré, apretaré, acerté, apreté. Así es. No es de que yo aprieto, tú apretas. No, no, no. Es como acertar. ¿Cuál es el origen del topónimo Vaticano? O sea, que nos hemos trasladado a Roma, como mi exalumna Pati Nestroza, que hoy es la corresponsal de Canal 10 en Roma, en el Vaticano. Además de sus 7 colinas originales, Roma tuvo otras, porque acuérdense que Roma era la ciudad de las 7 colinas, como el Monte Vaticano, poblado por etruscos y con un oráculo que vaticinaba las cosechas. El papado se instaló ahí en el siglo XIV, o sea que no es de la antigüedad. Hasta el siglo XIV se instalaron los papas ahí, en el Vaticano. ¿Por qué se le dicen morosos a los deudores? Morosidad es lentitud, dilación, demora. Son morosos porque se tardan en pagar los que deben. Así es, o sea, como hablamos de la mora judicial, hay un montón de gente a la que no la han podido enjuiciar. Y hay una enorme mora, una lentitud en el procesamiento de los tantos imputados. ¿Qué significa procrastinar? ¿Qué palabreja? Es diferir, aplazar, dejar para mañana lo que puede hacerse hoy. Un defecto muy propio de nuestra cultura. Viene del latín, pero ha caído en desuso en español, aunque en inglés es muy común. Nosotros somos postergadores crónicos, todo lo dejamos para después. Sí. Esto se llama procrastinar. Es aceptable decir que aquí no hay discriminación de personas por su edad, género o profesión. Las personas, los seres humanos, no tienen género, sino sexo, femenino o masculino. Las palabras tienen género. Sí, las palabras sí tienen género. Las personas. Las personas no. Porque ponen que si hay discriminación en el género. Claro, no es discriminación de sexo. Ese es un error el que viene incurriendo la escuela desde hace varios años. El hablar, bueno, nosotros lo he dicho yo en este programa, la pedagógica tiene una maestría en género y desarrollo.
¿Por qué no decir que tenemos una maestría en sexo y desarrollo? Porque parece que se oye mal. Pero las personas no tenemos género, las palabras sí. Nosotros, sexo. Jenny, sexo femenino, yo, masculino. Aunque ya lo dije antes, hay convocatorias ahora para trabajos que piden sexo indistinto. Hay una más aquí, ¿qué significa? No, dice, ¿cuál es la procedencia del adjetivo eólico? Como cuando decimos parque eólico. Está muy de moda, por cierto. En la mitología clásica, Eolo era el dios de los vientos y padre del pueblo eolio. Esa energía eléctrica que se origina en los enormes molinos de viento, diría Don Quijote ahora, es energía eólica. Es glándula endocrina grave o endocrina. Endocrina, esdrújula. En el español actual es mayoritario el uso grave, sin embargo, el término esdrújulo es común en algunas zonas hispanohablantes. O sea que no es que sea inadecuado, pero nosotros, ¿cómo dice usted? ¿Sistema endocrino o sistema endocrino? Endocrino. ¿Cómo lo dice? Endocrino. Endocrino, yo es lo mismo, Sí. ¿verdad? Es una infección endocrina y no endocrino. ¿Qué es lo adecuado? ¿Alguna alma buena o algún alma buena? Vean que hay una diferencia ahí. Si el sustantivo femenino lleva una A tónica inicial, se apocopa algún alma y no alguna alma, algún ansia y no alguna ansia, algún águila y no alguna águila, algún agua y no alguna agua. Lo otro es muy, pero muy infrecuente. Es 22 o 22. Los números cardinales se escriben en una sola palabra, del 16 al 19 y del 21 al 29, en este caso es 22. Sí, o sea que 22. una sola palabra. Una sola Hasta palabra. el 29, recuérdenlo. ¿Por qué no se tilda Dios si es palabra aguda terminada en consonante S? La verdad es porque no es aguda, es monosílabo. Yo no digo Dios, digo Dios. Y estos, los monosílabos, no se tildan, excepto si el monosílabo puede inducir a un error, como cuando hablamos de té, la bebida, y té, la forma pronominal. Además, lleva mayúscula inicial cuando es nombre propio, pero no cuando es sustantivo común. Si yo me refiero a Dios y lo uso como nombre propio, le pongo mayúscula, pero si yo digo que el dios de los persas o el dios del dinero, ese es sustantivo común y por tanto va con minúscula. ¿Cuándo se tilda construido? Huido, intruido, no se tildan. Son diptongos formados por vocales débiles, pronunciables en una sola sílaba. En una sola sílaba. Y aquí hay una. Me lo hicieron, por cierto, en uno de los segmentos que mantenemos con la licenciada Delia Mejía los jueves. Es un tiempo maravilloso que paso por las llamadas telefónicas. ¿Va adjunto la información o va adjunta la información? ¿Masculino o femenino? Información es del género femenino y la concordancia sugiere el mismo género para el adjetivo. Por lo tanto, en la expresión apropiada es va adjunta la información. Adjunta femenino, información femenino. ¿Es cierto que hubo una mujer como papa del catolicismo? La leyenda lo afirma en el siglo IX, europeo. Incluso hay un estupendo filme al respecto, pero no hay documento alguno que lo constate. Se supone, según la leyenda, que esa mujer que se vestía como hombre fue elegida como papa. La verdad que era una papisa. Y adoptó el título de Juan XXIII. Cuando, en el siglo pasado, Giuseppe Roncalli asume el papado en Roma, toma
precisamente la dignidad de Juan 23 para borrar la leyenda de una sola vez. Por cierto que fue un papa maravilloso que movió, que convocó al Concilio Vaticano, que terminó con muchas prácticas de las cuales estábamos acostumbrados, como la misa con el sacerdote de espaldas a los feligreses, la misa en latín, de ahí en adelante el cura frente a nosotros y el habla vernácula. Aquí se habla español, el sacerdote hablaba en español. Yo los pocos latinajos que sé es porque yo fui acólito cuando estaba en la escuela. Y entonces me aprendí algunos de ellos, ¿verdad? Tantum ergo sacramentum veneremur cernui. Y los compañeros míos lo recuerdan muchos de ellos. Es latín, al fin y al cabo. Dice, denme ejemplos de vulgarismos en el español hondureño. Ahí le van algunos. Enchufle, por enchufe. Columpio, por columpio. Traspié, por traspié. Intervalo, por intervalo. Avaro, por avaro. Para darle algunos ejemplos, no hacer un largo listado, pero hay que tener cuidado al pronunciarlos, o por lo menos tratar de averiguar cómo se pronuncia. Nadie nace pronunciando apropiadamente, aprende. ¿Son sinónimos eficiencia y eficacia? No lo son. Eficiencia es el proceso que lleva a la eficacia, a un resultado. Se puede ser eficiente sin ser eficaz. Así es, o sea, lo ideal es ser eficiente y eficaz, pero el eficiente es que lo hace bien, el eficaz es el que logra los resultados. Hay jugadores de fútbol que son muy eficientes, pasan pelota como debe ser, pero a la hora de los disparos al marco contrario, no al arco contrario porque no es un arco, es un rectángulo, son muy poco eficaces. ¿Cómo se conjuga aliar? Como enviar. Yo envío, yo alío. Yo enviaré, yo aliaré. Yo envié, yo alié. Aliar, pues, se conjuga como enviar. ¿Es coyuntura o coyuntura? ¿Carcomido o carcomido? ¿Expectativa o expectativa? Lo propio es coyuntura, carcomido y expectativa. Muy bien, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles que ya les dijimos que el cuarto segmento les mostrará a ustedes una experta hablando del carisma dentro del mundo de la comunicación no verbal. Con ese video vamos a entrar y vamos a salir en el cuarto segmento. Continuaremos en el quinto y último. Continuamos y hablemos bien segmento. Este es su programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 en alta definición y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A usted le toca, a usted le corresponde el turno. ¿Por qué al sumo pontífice del catolicismo se le llama papa? En el cristianismo inicial, todo eclesiástico era llamado papa, de papá. Desde el siglo III se llamó así a los obispos. A partir del siglo V, al sumo pontífice católico. Así es. Y hay un agregado, porque creo que no recuerdo si imprimimos una pregunta relacionada. Cuando hablamos del término pontífice, en la antigua Roma era el cuidador del puente, pontífice, y tenía ciertos poderes religiosos, políticos, militares. Julio César fue pontífice máximo en un momento dado, y luego el término pasó a denominar al papá de todos los católicos, que llamamos nosotros cariñosamente papa, y cuya dignidad se escribe con minúscula, no la escriban con mayúscula, es minúscula, es sustantivo común. Y vamos una más. ¿Por qué decimos zacate y no decimos hierba? Zacate es un americanismo válido como tecolote por búho, machote por borrador o esquema, jolote por el pavo que nos comemos en la Navidad, etcétera, etcétera. Son términos del náhuatl, son términos de la lengua azteca.
de manera pues que son totalmente válidos. Se dice aprieto o apreto. El verbo apretar se conjuga como acertar. Acierto, aprieto. Acertaré, apretaré. Acerté, apreté. Así es. No es de que yo aprieto, tú apretas. No, no, no. Es como acertar. ¿Cuál es el origen del topónimo Vaticano? O sea, que nos hemos trasladado a Roma, como mi exalumna Patti Nestrosa, que hoy es la corresponsal de Canal 10 en Roma, en el Vaticano. Además de sus 7 colinas originales, Roma tuvo otras, porque acuérdense que Roma era la ciudad de las 7 colinas, como el Monte Vaticano, poblado por etruscos y con un oráculo que vaticinaba las cosechas. El papado se instaló ahí en el siglo XIV, o sea que no es de la antigüedad. Hasta el siglo XIV se instalaron los papas ahí, en el Vaticano. ¿Por qué se le dicen morosos a los deudores? Morosidad es lentitud, dilación, demora. Son morosos porque se tardan en pagar los que deben. Así es, o sea, como hablamos de la mora judicial, hay un montón de gente a la que no la han podido enjuiciar. Y hay una enorme mora, una lentitud en el procesamiento de los tantos imputados. ¿Qué significa procrastinar? ¿Qué palabreja? Es diferir, aplazar, dejar para mañana lo que puede hacerse hoy. Un defecto muy propio de nuestra cultura. Viene del latín, pero ha caído en desuso en español, aunque en inglés es muy común. Nosotros somos postergadores crónicos, todo lo dejamos para después. Sí. Esto se llama procrastinar. Es aceptable decir que aquí no hay discriminación de personas por su edad, género o profesión. Las personas, los seres humanos, no tienen género, sino sexo, femenino o masculino. Las palabras tienen género. Sí, las palabras sí tienen género. Las personas. Las personas no. Porque ponen que si hay discriminación en el género. Claro, no es discriminación de sexo. Ese es un error el que viene incurriendo en la escuela desde hace varios años. El hablar, bueno, nosotros lo he dicho yo en este programa, la pedagógica tiene una maestría en género y desarrollo. ¿Por qué no decir que tenemos una maestría en sexo y desarrollo? Porque parece que se oye mal. Pero las personas no tenemos género, las palabras sí. Nosotros, sexo. Jenny, sexo femenino, yo, masculino. Aunque ya lo dije antes, hay convocatorias ahora para trabajos que piden sexo indistinto. Hay una más aquí, ¿qué significa? No, dice, ¿cuál es la procedencia del adjetivo eólico? Como cuando decimos parque eólico. Está muy de moda, por cierto. En la mitología clásica, Eolo era el dios de los vientos y padre del pueblo eolio. Esa energía eléctrica que se origina en los enormes molinos de viento, diría Don Quijote ahora, es energía eólica. Es glándula endocrina grave o endocrina. Endocrina, esdrújula. En el español actual es mayoritario el uso grave, sin embargo el término esdrújulo es común en algunas zonas hispanohablantes. O sea que no es que sea inadecuado, pero nosotros, ¿cómo dice usted? ¿Sistema endocrino o sistema endocrino? Endocrino. ¿Cómo lo dice? Endocrino. Endocrino, yo es lo mismo. Sí. ¿Verdad? Es una infección endocrina y no endocrino. ¿Qué es lo adecuado? ¿Alguna alma buena o algún alma buena? Vea que hay una diferencia ahí. Si el sustantivo femenino lleva una A tónica inicial, se apocopa algún alma y no alguna alma, algún ansia y no alguna ansia, algún águila y no alguna águila, algún agua y no alguna agua. Lo otro es muy, pero muy infrecuente. Es 20
22 o 22. Los números cardinales se escriben en una sola palabra, del 16 al 19 y del 21 al 29, en este caso es 22. Sí, o sea que 22. una sola palabra. Una sola Hasta palabra. el 29, recuérdenlo. ¿Por qué no se tilda Dios si es palabra aguda terminada en consonante S? La verdad es porque no es aguda, es monosílabo. Yo no digo Dios, digo Dios. Y estos, los monosílabos, no se tildan, excepto si el monosílabo puede inducir a un error, como cuando hablamos de té, la bebida, y té, la forma pronominal. Además, lleva mayúscula inicial cuando es nombre propio, pero no cuando es sustantivo común. Si yo me refiero a Dios y lo uso como nombre propio, le pongo mayúscula, pero si yo digo que el Dios de los persas o el Dios del dinero, ese es sustantivo común y por tanto va con minúscula. ¿Cuándo se tilda construido? Huido, intruido, no se tildan. Son diptongos formados por vocales débiles, pronunciables en una sola sílaba. En una sola sílaba. Y aquí hay una. Me lo hicieron, por cierto, en uno de los segmentos que mantenemos con la licenciada Delia Mejía los jueves. Es un tiempo maravilloso que paso por las llamadas telefónicas. ¿Va adjunto la información o va adjunta la información? ¿Masculino o femenino? Información es del género femenino y la concordancia sugiere el mismo género para el adjetivo. Por lo tanto, la expresión apropiada es va adjunta la información. Adjunta femenino, información femenino. ¿Es cierto que hubo una mujer como papa del catolicismo? La leyenda lo afirma en el siglo IX, europeo. Incluso hay un estupendo filme al respecto, pero no hay documento alguno que lo constate. Se supone, según la leyenda, que esa mujer que se vestía como hombre fue elegida como papa. La verdad es que era una papisa. Y adoptó el título de Juan XXIII. Cuando, en el siglo pasado, Giuseppe Roncalli asume el papado en Roma, toma precisamente la dignidad de Juan XXIII para borrar la leyenda de una sola vez. Por cierto que fue un papa maravilloso que convocó al Concilio Vaticano, que terminó con muchas prácticas de las cuales estábamos acostumbrados, como la misa con el sacerdote de espaldas a los feligreses, la misa en latín, de ahí en adelante el cura frente a nosotros y el habla vernácula. Aquí se habla español, el sacerdote hablaba en español. Yo los pocos latinajos que sé es porque yo fui acólito cuando estaba en la escuela. Y entonces me aprendí algunos de ellos, ¿verdad? Tantum ergo sacramentum veneremur cernui. Y los compañeros míos lo recuerdan muchos de ellos. Es latín, al fin y al cabo. Dice, denme ejemplos de vulgarismos en el español hondureño. Ahí le van algunos. Enchufle, por enchufe. Columpio, por columpio. Traspié, por traspié. Intervalo, por intervalo. Avaro, por avaro. Para darle algunos ejemplos, no hacer un largo listado, pero hay que tener cuidado al pronunciarlos, o por lo menos tratar de averiguar cómo se pronuncia. Nadie nace pronunciando apropiadamente, aprende. ¿Son sinónimos eficiencia y eficacia? No lo son. Eficiencia es el proceso que lleva a la eficacia, a un resultado. Se puede ser eficiente sin ser eficaz. Así es, o sea, lo ideal es ser eficiente y eficaz, pero el eficiente es que lo hace bien, el eficaz es el que logra los resultados. Hay jugadores de fútbol que son muy eficientes, pasan pelota como debe ser, pero a la hora de los disparos al marco contrario,
no al arco contrario, porque no es un arco, es un rectángulo. Son muy poco eficaces. ¿Cómo se conjuga aliar? Como enviar. Yo envío, yo alío. Yo enviaré, yo aliaré. Yo envié, yo alié. Aliar, pues, se conjuga como enviar. Es coyuntura o coyuntura, carcomido o carcomido, expectativa o expectativa. Lo propio es coyuntura, carcomido y expectativa. Muy bien, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles que ya les dijimos que el cuarto segmento les mostrará a ustedes una experta hablando del carisma dentro del mundo de la comunicación no verbal. Con ese video vamos a entrar y vamos a salir en el cuarto segmento. Continuaremos en el quinto y último. Nuestra siguiente invitada. Ella también nos ha ayudado a descifrar esos mensajes que transmitimos a veces sin darnos cuenta, ¿verdad, Juanjo? Sí, porque muchas veces decimos, uy, en el trabajo cuántos compañeros tienen carisma, mi jefe es una persona carismática, ¿verdad? Pero yo no sé si el carisma es algo que se aprende, lo podemos aprender. Teresa Baró, nuestra experta en comunicación no verbal, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Me gustaría empezar sabiendo qué es el carisma. Fíjate. Pues es esta especie de magnetismo, esta atracción que generan algunas personas en las demás. Es una admiración también que sienten las personas hacia alguien que tiene carisma. Y además es una admiración que a veces no sabemos ni siquiera por qué, porque es difícil definir quién es, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tiene de especial una persona al decir es carismática? Sí. No conseguimos darle... Pues una de las características del carisma es que es distinta a las demás. Esto es importante. Y no se parece a otras personas que conocemos. Por lo tanto, hay unos rasgos en su personalidad, en su forma de comportarse o también en su forma de comunicarse que la hace especial. Por lo tanto, no es nada ordinaria esta persona, en los dos sentidos. No es ni vulgar ni además es una persona corriente. Y esto se puede manifestar de muchas formas distintas. Hay muchos modelos de carisma, digamos, ¿no? Y lo que hace que una persona sea carismática realmente es la mezcla de una serie de ingredientes que a veces coinciden en distintas personas carismáticas y a veces no. Pero los rasgos que identifican a una persona carismática no los podemos señalar en una Hombre, lista. hay algunos, sí, por ejemplo, son especiales en el aspecto, muchas veces, no siempre. A veces tienen un aspecto muy convencional y después aparece el carisma cuando los tratas, pero a veces esto ya se manifiesta por su aspecto, por cómo se visten o también por cómo se mueven, porque uno de los rasgos del carisma es la seguridad en el moverse. Por lo tanto, ya la forma de caminar, la forma de relacionarse con los demás ya es distinta. Después también por lo que dicen, porque no suelen seguir patrones convencionales, porque tienen un criterio propio y porque además lo defienden con mucho entusiasmo. Sienten pasión por lo que hacen, por lo que dicen. Están permanentemente formándose también y creciendo y escuchando y recibiendo nuevas ideas. Y por lo tanto siempre tienen algo nuevo que aportar, y esta es una de las cosas que nos hace admirarles también, ¿no? Porque siempre podemos aprender de ellas y también siempre nos sorprenden. Eso es importante también, ¿no? ¿Es una virtud el carisma? Es una cualidad, es una cualidad conjunto de otras cualidades, pero sí. Y si te refieres a si es beneficiosa, ¿no? Si dices es una virtud, pues normalmente sí. Porque la persona carismática tiene muchas más puertas abiertas. Claro, si los demás le admiran y además lo siguen voluntariamente, pues tendrá muchas más posibilidades de ejercer influencia, aunque no lo quiera. Porque a veces el ser carismático tiene este carisma, pero no quiere tampoco ser ni un líder de masas ni ejercer esta influencia, pero puede hacerlo. Teresa, ¿y el carisma y la seducción es lo mismo o habría que diferenciar? No es exactamente lo mismo, pero tienen mucho que ver. El carisma es una cualidad y es algo que emana de una persona, pero es realmente algo más bien pasivo, es un atributo, una característica de la persona. En cambio, cuando hablamos de seducción, estamos hablando de una acción que podemos ejercer voluntariamente. Entonces, si yo quiero seducir a una persona para que sea mi pareja, por ejemplo, o para tener una aventura, yo hago algo voluntariamente para influir sobre ella.
Y si quiero seducir a alguien para que emprendamos un proyecto nuevo, para que sea mi socio en un negocio, para motivarle en el trabajo, también lo hago voluntariamente. En cambio, el carisma pues es algo que se tiene. Se puede potenciar, claro, pero se tiene. O sea, que es algo innato, porque aprenderlo, imposible. No, se puede aprender. Ah, sí, también. Sí, no es que se pueda aprender, sino que se puede cultivar, se puede potenciar. Claro, si hemos dicho que el carisma es una mezcla de personalidad, de formas de comportarse y de comunicarse, esto se puede aprender a comunicar de otra forma o a comportarse de otra forma. Pues danos claves, Teresa, el consejo, claves, claro, claves sí, para... claves, pues mira, en primer lugar, conocerse bien uno mismo, saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles para saber qué es lo que podemos trabajar más o qué es lo que podemos potenciar más en la relación con los demás. Después, también desarrollar estas habilidades de comunicación. El ser carismático tiene esta capacidad para llegar a los demás, pero también cuidar mucho la presencia pública, las apariciones que haga. Ya puede ser en la oficina, puede ser en la calle o en una discoteca o realmente ante un público numeroso. Pero todo esto se puede cultivar. ¿Y cómo podemos desarrollar esa imagen atractiva, Teresa? Planificándola se puede. Hay una parte, si creemos que no la tenemos, podemos planificar estratégicamente este objetivo que tenemos para conseguir estas habilidades y siempre teniendo en cuenta qué imagen quiero tener yo. Cómo quiero que me vean los demás y a partir de aquí pues realizar una serie de cambios. Pero es muy importante que aparte de las habilidades que podamos desarrollar estemos permanentemente atentos, que seamos curiosos, que leamos, que nos formemos, que estemos abiertos a personas que nos puedan aportar cosas nuevas, sobre todo esto, estar muy abiertos y después irse formando también un criterio propio. ¿Todos son ventajas? ¿Esto del carisma o puede traernos también el lado negativo? Hombre, claro, todo como siempre, ¿no? Pero el carisma también puede tener su lado negativo si este carisma nos perjudica, por ejemplo, en relación a la vida privada. Si la gente realmente nos quiere seguir y nos quiere seguir demasiado, o hay gente que se quiera aprovechar de nuestras habilidades o de nuestra fama o de nuestro poder de influencia sobre los demás. Pero también estas personas normalmente suelen tener muy claro hasta dónde quieren llegar y qué es lo que quieren hacer. Esos serían los consejos para todos nuestros amigos. Un consejo para hoy, para el verano y para casi que toda la vida. Mira, y es que el carisma es algo, como decíamos, se puede cultivar, se puede desarrollar y además cuantos más años tengamos, más carisma podemos llegar a tener porque tendremos más experiencias, más conocimientos, más sabiduría. Y este es un atractivo que perdura, que no se marchita, como la belleza o como la juventud. Por lo tanto, es casi mejor invertir en estas habilidades y en este carisma que en cosméticos. Muy interesante el video que hemos transmitido en el cuarto segmento. Es experta, como les decíamos al principio, en comunicación no verbal. Vamos a ver si logramos con cierta frecuencia traerla al programa en una forma u otra para que nos hable de estas características de una lengua que no es precisamente basada en palabras, sino que en gestos, en elementos paralingüísticos, en expresiones corporales, en el manejo del tiempo, el manejo del espacio, contacto físico, contacto visual y más. Vamos a recordarles la pregunta de esta noche con el correspondiente premio. Ahí está en sus pantallas. ¿Qué escritora hondureña fallecida en 1991 es autora de Auras campesinas y sendas infantiles? Muy bien, todos los mensajitos a 9230 les permitirán llevar esa joya bibliográfica, La Primavera de Machado, de Antonio Machado, fotografías, poemas, prosa, ensayos, comentarios sobre este famoso poeta español fallecido en situaciones muy lamentables. Y vamos a tratar de avanzar en las preguntas y las respuestas. Preguntaba alguien, en la mitología clásica, ¿qué era el ave fénix? Era un ave, el ave fénix, es un mito, que se consumía por el fuego cada 500 años para luego resurgir de sus cenizas. De manera pues que cuando nosotros hablamos de que un fulano
pasó una mala racha, pero revivió. Hablamos de que es un ave fénix. ¿Qué es lo aceptable? ¿Consensuo o consensuo? ¿Consensuo o consensuo? Me refiero a decir por consenso. Consensuar se conjuga como actuar. Actúo, consensuo. Actuaré, consensuaré. Actué, consensué. En Mesoamérica se alterna con consensar. Sí, es de que lo mismo se dice consensuamos que consensamos. Sin embargo, en el español hondureño no. En el español hondureño rige predominantemente lo de consensuar, decidir por consenso. Esta es la pregunta a la que me referí de antemano en el programa. ¿Cuál es el origen de la palabra pontífice? Y habíamos señalado que en Roma el pontífice era quien cuidaba el puente sobre el río Tíber. Pontis mas facere, es decir, el que hace las del puente. Tenía deberes políticos, militares y religiosos. Siglos después, Julio César los asumiría todos y sería Pontifex Maximus. Los cristianos se adueñarían de tal dignidad posteriormente. Hay diferencia entre cima con C y cima con S. La hay. Cima con C significa altura y cima con S, hondura. Y aquí hay una interesante, porque José Trinidad Reyes se amparó en un seudónimo en un ensayo titulado Ideas de Sofía Sayers, pues hombre, por razones de la época, porque asumía una posición feminista en pleno siglo XIX. Sofía era la sabiduría griega, Sayers simplemente un anagrama de Reyes. Él le agregó para disimular una S, pero es Reyes. Fue famoso el texto de Padre Reyes, que repito, fue un feminista en mitad del siglo XIX. Llegó un mundo tan limitado como el nuestro. ¿Por qué le decimos español al castellano? El término actual es español, pero lo de castellano es pura referencia histórica. Los castellanos de Castilla fueron protagonistas de la conquista de América, aunque vinieron aragoneses, asturianos, leoneses, andaluces, etc. O sea, los que mandaban en la conquista de América y ya gobernaban España, la península, ahí fueron los que sacaron a los moros de la península, Castilla. Los castellanos eran la cuña a la que se refería Menéndez Pidal en varios de sus escritos, pero el término hoy es español. ¿Qué es lo aceptable? ¿Tontera o tontería? Aunque tontería es una variante coloquial de la primera, ambas son válidas. Esta, la última, sin embargo, es peyorativa. Una tontera que ni siquiera pasa de ser una tontería. O sea que tontería es peyorativo de tontera. ¿Puedo decir futbolero o rocanrolero? ¿Son aceptables ambos términos? Sí, son adjetivos que se aplican a los aficionados o fanáticos de un menester, musiquero, relajero y mucho más. Incluso quienes hacían trampa en el fuego, cuando yo estaba muchacho, hace mucho tiempo, lo llamábamos jaranero, porque la jarana, a la trampa le llamamos jarana, y de manera que el que incurría en ello era un jaranero. Se dice bendiciendo o bendijendo. Bendecir se conjuga como decir. Yo digo, yo bendigo. Yo diré, yo bendeciré. Yo dije, bendije. Recuerden, bendecir hay que conjugarlo como decir. Es como mí o como yo. El mí va unido a preposiciones, a mí, ante mí, contra mí, sobre mí. Como es conjugación, la expresión es como yo. Como yo. Y el tiempo vuela, en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Hemos llegado al fin de nuestro programa de los lunes. Recuerden, 8 pasado meridiano, repetición a las 3 de la madrugada. Queremos darles las más infinitas gracias por habernos permitido
entrar en la intimidad de sus hogares. Muy buenas noches y muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches. Ese es mi afán.